Pablo, ¿cómo está el asunto? Está el tema calentito, calentito en España. Hoy hemos visto esa comparecencia de Pedro Sánchez. ¿A ti qué te ha parecido? Se ha dedicado a asegurar que el Partido Socialista es una organización limpia y que quienes son los corruptos son el Partido Popular y Vox. Eso es básicamente lo que lo podemos resumir. Sí, se ha desvestido de la tristeza y de la pena, de la traición, total y absolutamente impostada, para vestirse con el traje habitual de Sánchez, de ataque al contrario, y lo mío es una circunstancia anecdótica que a nadie interesa. Bueno, habrá quien se trague esto. Parece que no. A ver, nosotros estamos hablando, hablas con tu gente, hablas con la gente en la calle, transmites tu opinión en redes sociales, en la propia calle, y notas que nadie se traga esto, pero luego realmente si pones una urna, pues notas que sí se traga esa gente y puedes contabilizar la gente que se traga todo este discurso, toda esta actuación, que es una actuación total y absoluta, cuando está acorralado. No, lo siguiente, lo realmente extraño y lo que no llego a entender es que en su propio partido no le echen a gorrazos de Ferraz. Yo creo que ha colocado a tanta gente, hay tantos dependientes en su partido, que ya es imposible sacarle de ahí porque todos son dependientes de él. Entonces, bueno, eso es lo que me resulta más llamativo, porque creo que es evidente que ya incluso las televisiones del régimen, vamos a decirlo así, es esto televisión española, que eso ya es imposible, es infumable, el resto pues ya están hablando un poco de la realidad que ya no pueden esconder de ninguna de las maneras, que es corrupción más corrupción y corrupción. ¿Y qué pasa? Que, bueno, seguimos aguantando que la gente tenga su gente dependiente total y absolutamente y le defiendan a capa y espada. Es una cosa que me resulta muy curiosa y que es digna de análisis incluso psiquiátrico, diría yo, porque cuando ves a socialistas salir con esa cara a defender la gestión, a defender que esto ha sido una traición de los dos secretarios de organización de un partido político. Hay que recordar que ese cargo es el cargo más importante que tiene un partido político. Y lo explico. Un secretario de organización es quien confecciona las listas electorales a todas las elecciones. Es el responsable de la organización interna, externa y de otro tipo. Todas las organizaciones que existen, incluso en las fundaciones, dependen del secretario de organización del partido. Cuidado, que ahora nos diga que sus dos secretarios de organización anteriores le han traicionado terriblemente y que él no sabía nada, él pasaba por aquí, eso no se lo cree nadie, porque yo he estado dentro de un partido político, yo sé cómo funciona un partido político, y el presidente del partido es una especie de jefe directo y un secretario de organización no hace nada sin que el jefe directo que tiene, que es el presidente del partido, es decir, Sánchez en este caso, sepa, incluso organice y dé órdenes en ese sentido. Por lo tanto, no me trago absolutamente nada de lo que está sucediendo, no creo que nadie se lo trague, pero me sorprende la actitud de sus dependientes, que salen a defenderle a capa y espada. Bueno, y recordemos además cómo hablaba, por otro lado, que hoy también lo veía en X, cómo hablaba Sánchez, en este caso en su libro, de Ábalos, ¿no? A quien dice ahora que, bueno, que nunca tuvo confianza en él, igual que parece que tampoco la tuvo nunca en Santos Cerdán, que esto evidentemente, como tú has dicho, esto no se lo cree nadie. Yo antes te preguntaba, Pablo, por Acciona, ¿no? Porque es la Por empresa que ha sido señalada en esa trama de corrupción, la que habría sido beneficiaria de una buena parte de esos contratos, de los que luego ellos se llevaban generosas comisiones. Y tú me has contado, bueno, es que yo cuando era diputado ya estuve preguntando por Acciona, ya me había llamado la atención por qué esta empresa se llevaba tantos contratos públicos, ¿no? La cuestión es que nunca te dieron respuesta. No, la verdad que fue muy curioso el tema de Acciona y de otra empresa muy importante de la que presentamos un escrito que fue unas preguntas que se llama OPR, Obras Públicas y Regadíos, que también sale en el informe de la UCO. Pero bueno, lo de Acciona, ahora hablaré de esta empresa, pero lo de Acciona sí que me llamaba la atención. Un poco menos porque es una empresa muy grande, muy potente y que, bueno, podía ser la que mejores ofertas hiciera a la hora de adjudicarse obras de cualquier tipo. Entonces, bueno, pues pregunté por ellas, pero me dijeron que todas las licitaciones eran perfectas, correctas y divinas. Vale. Y no seguimos investigando, pero sí que seguimos investigando por otra línea, que fue la de obras públicas y regadíos que he mencionado, que recibió
3 contratos concretamente de Adif, que fue un tema bastante relevante en su momento, y que fuentes internas de Adif nos decían, estas 3 licitaciones están podridas, estas 3 licitaciones tienen mucho material detrás, eran fuentes internas de Adif. Bien, pues publicamos esa pregunta, The Objective también publicó la pregunta y como vimos que el gobierno titubeaba a la hora de dar una respuesta, pues presentamos un escrito para que la ministra de Transportes por aquel momento pues bueno, compareciera en el Congreso y diera explicaciones con respecto a estos 3 contratos que parecían, a todo apuntaba que habían sido amañados y que incluso podría haber algo detrás más feo todavía, como así ha demostrado la UCO. Pues bien, el Congreso, con Meritxell Batet al frente y la mesa, decidió no celebrar esa comparecencia, no pudimos preguntar más allá por el veto que sufría por estar en el grupo parlamentario mixto, pero se quedó ahí para el recuerdo las preguntas que ahora la UCO ha sacado en su informe con respecto a esta empresa y que parece que íbamos muy bien guiados, no como decía un pseudomedio, que este sí que es pseudomedio, que se llama eldiario.es, que a partir de esa pregunta y de otras me llamó creador de bulos y que me inventaba las cosas y que hacía caso cualquiera. Bueno, pues parece que la UCO ha ido demostrando un poquito el hilo que pusimos para que se tirara de él y ahora se ha demostrado que parece, y presuntamente todo, que estas licitaciones y otras muchas pues fueron objeto de sobresueldos, de comisiones y otro tipo de delitos por los que muchos van a tener que pasar, no solo los que están ahora mismo imputados, cuidado, bueno, o no están imputados, o los que están ahora mismo señalados, sino que otros muchos van a tener que pasar por los juzgados para dar explicaciones de este asunto, por lo cual, bueno, pues uno siente cierto orgullo de lo que hizo en su día, en su trabajo, porque nos han insultado mucho, nos han dicho muchas cosas terribles, que mentirosos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que cuando se demuestra algo de lo que tú has investigado y que tenía muy buena pinta en cuanto a que podía ser un escándalo, pues se demuestra que realmente lo era, que teníamos razón y que, bueno, a pesar de todo, pues en el Congreso no se nos hizo caso, pero logramos que los medios tuvieran acceso a esa información y que la UCO pudiera tirar de ella. Y de hecho, Pablo, me atrevo a decir que igual que este asunto de Acciona, que como tú dices, ya preguntaste por él, a ti a todo esto te olía raro, ya habías visto esas irregularidades, ¿no?, en esos contratos que ahora se están demostrando, ¿no?, porque se está siendo señalada por toda esta investigación de la UCO. Creo que todo lo que vas contando aquí también, o buena parte de lo que vas contando aquí todas las semanas, en un tiempo también se destapará. Porque al final yo sí que confío, igual es que soy muy inocente, pero confío en que el tiempo va poniendo a cada uno en su lugar y todo lo que estamos contando ahora, muy buena parte de ello, gracias a ti, sobre el uso de nuestro dinero, seguro que en un futuro hay una parte que está confirmada. ¿Qué es lo que está pasando precisamente, por otro lado, con todas las informaciones de corrupción que han publicado esos medios de comunicación, que también han sido señalados como presuntos buleros, como tú decías, que el diario.es de Ignacio Escolar también te había señalado a ti como tal? Pero al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y yo creo que en España estamos llegando a ese punto. Aunque por otro lado, yo sé que, Pablo, nosotros siempre hablamos del dinero, ¿no? Pero quería que hoy nos centrásemos un poco más en lo que está pasando, que yo creo que es para hacerlo. Sí. Y leía un tuit tuyo que, claro, que me preocupaba un poco, sobre todo porque puedo estar un poco de acuerdo, ¿no?, en el que te preguntas, en el que dices que el sistema no tiene mecanismos para expulsar a un autócrata, ¿no? Y lo estamos viendo, porque Sánchez ya ha dicho que él no piensa dimitir, que él celebrará elecciones cuando haya que celebrarlas. Además, se atreve incluso a hablar de que su responsabilidad es no permitir que haya un gobierno de PP y Vox. Que a mí esto me suena a que él tuviese una intención de perpetuarse en el poder o incluso impedir que pudiese haber la celebración de unas elecciones que le sacasen a él de la Moncloa. No sé tú todo esto cómo lo ves. Bueno, pues lo veo muy parecido a ti, Rebeca, sinceramente. Cuando un presidente del gobierno que está asediado por la corrupción de su propio partido y del propio gobierno que dirige, pues habla de la oposición en términos de prohibirla, o sea, estamos hablando de que prácticamente si de él dependiera y sin una constitución que, por ejemplo, está total y absolutamente desvirtuando, pues eliminaría la oposición directamente porque la considera indigna o la considera moralmente inferior a sus principios. Y ya sabemos cuáles son sus principios. Los estamos viendo día a día.
¿Qué pasa? Me preocupa mucho. Ese tuit que mencionas es una reflexión que llevo mucho tiempo planteándome en la cabeza porque la frustración creo que a muchos ciudadanos españoles no la sentimos directamente cuando vemos que hay un presidente del gobierno o un dirigente que hace lo que le da la gana, copa todas las instituciones, intenta controlar hasta el Poder Judicial, no respeta la separación de poderes y se basa solamente en unos acuerdos parlamentarios que tiene con personas que son además enemigas declaradas, autodeclaradas del Estado y de la forma de gobierno que tenemos en nuestro país. Que eso no solo sitúa en una diabólica situación. La Constitución es materialmente incapaz de echar a esa persona aunque hubiera perdido absolutamente la cabeza. ¿Por qué? Porque sus socios tienen un cheque en blanco al que no van a renunciar jamás y porque la oposición además tiene una seria parálisis que no comprendo, porque yo realmente lo que sí que digo en ese tuit también, y lo afirmaré siempre, es que no hacer nada es el auténtico fracaso. Si tú planteas el único instrumento que puedes plantear contra un gobierno con tintes autocráticos, claro, que es el que tenemos ahora mismo, si tú planteas la moción de censura como tal y fracasas en tu tentativa porque los socios de gobierno de Sánchez le salvan, bueno, es muy fácil. Es que no le va a salir bien. Es que tenemos un claro ejemplo de que eso le va a generar un desgaste terrible, no solo a Sánchez, cuidado, no solo a Sánchez, Claro. porque también a los socios. Exacto. Se van a mostrar apoyando claramente la corrupción manifiesta Claro. de la que estamos hablando día a día. Por eso creo que una moción de censura sería para aplicarla inmediatamente con todos los informes que han salido, se gane o se pierda, porque la ganancia está clara. Vamos a situar frente a un espejo de corrupción a otros partidos políticos que dicen rechazarla, pero que no se van a atrever a hacerlo en un parlamento. Se haga lo que se haga, si se plantea una moción de censura, se gana. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo respeto a todo aquel que dice vamos a esperar, pero desde luego a mí me frustra muchísimo una situación en la que no puedes quitarte de encima a un mal dirigente, porque realmente la democracia en este sentido muestra que hasta 2 años vista no tenemos democracia. La democracia solo llega cada 4 años. En esos 4 años puede pasar de todo. Si tienes a un dirigente que ha perdido total y absolutamente la cabeza, se vuelve loco y hace cosas que además son absolutamente antidemocráticas y que además rompen el statu quo que tenemos en nuestro país y nuestro sistema democrático en cuanto a la separación de poderes, estamos realmente rompiendo el sistema y estamos mirándolo mientras esperamos que caiga. No va a caer, no va a caer, sus acuerdos son firmes. Hay que situar a la oposición y a sus socios frente al espejo de la corrupción y que se miren en él y que su electorado les vea en ese espejo de corrupción y les diga, no, por aquí no, yo no te voto si tú apoyas esta basura. Esa es mi Pues opinión. creo que no puedo estar más de acuerdo contigo y que además lo has explicado con muchísima claridad y para que cualquiera pueda entender que efectivamente ahora mismo la única vía, aunque no fuese para echar automáticamente a Sánchez, sería presentar esa moción de censura porque, como tú bien dices, obligaría a todos sus socios a retratarse ante la corrupción y eso sería ahora mismo fundamental. Pablo, cuéntame, porque no tenemos ya mucho tiempo más, cuéntame lo que más te ha llamado la atención durante estos días del destino de nuestro dinero, aunque bueno, yo ya sabes que te invito para que otro día podamos hablar de ello en profundidad como hacemos habitualmente, pero creo que también por las circunstancias hoy nos obligaban a que nos centrásemos en esto. Sí, desde luego lo importante es esto, lo importante y lo relevante. Estamos en un momento político decisivo. Cada voz que apunte a una revolución es buena porque es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Informes de la UCO aparte, en el momento en el que estamos, nuestra democracia está en serio peligro, no lo digo yo, lo dice la situación, solo hay que mirar a todos los poderes del Estado y claro que hay que hablar de esto. Como no, si no hubiera un mañana. Evidentemente yo continúo con mis informaciones sobre el Consejo de Ministros y sobre el dinero que AECID está entregando al extranjero. Como un ejemplo, solo te doy este porque sé que no tenemos tiempo, es que, bueno, esta semana, el fin de semana y la semana pasada, descubrí que un lago guatemalteco
un lago, ¿vale? Es un lago, un laguito que hay ahí muy mono, va a transicionar a verde. No sé muy bien qué significa eso, pero eso nos cuesta 10 millones de euros en 2024. Lago guatemalteco, 10 millones de euros para transicionar a verde. Para transicionar, es que esto ya me parto, es que ya, en fin. Para transicionar, que bueno, es ese verbo que también se han inventado, sobre todo para utilizarlo con las personas trans, que dicen que, bueno, que transicionan, que si de hombre a mujer, que es un verbo pues inventado. Ahora resulta que los lagos también transicionan, pero en este caso lo hacen a verdes. A verde. Que bueno, Se que ve no que es... era un lago, no sé, amarillo y ha pasado a verde Sí, o que algo bueno, así. que verde, cuando si Pero va 10. a verde, cada verde es más contaminado, ¿no? O sea, cuando un lago Claro, está a verde ver, es que yo no tiene muy entiendo buena que pinta, pero no la sé. piscina de mi comunidad transiciona a verde todos los inviernos. Me imagino que será por eso. Pero claro, es que son 10 millones de euros en un año. Es muy llamativo, la cantidad es muy llamativa. Tremendo, a saber dónde va realmente ese dinero, que eso es lo que nos preguntamos todos y lo que nos gustaría saber. Pero como te he dicho, igual que está pasando con todo lo de Acciona, iremos sabiendo esto, porque nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño y también vamos a seguir contando contigo para que algún día todo esto lo sepamos y algún día lo sabremos, Pablo. Escúchame lo que te Y digo. me da, y me da, Rebeca, que esto algún día será un escándalo como el que lo que estamos viendo actualmente. Me da, y además, normalmente suele tener bastante buen olfato para estas cosas, también me equivoco, pero normalmente suelo ver muy bien cuál es el hilo conductor de la corrupción y me da que esto algún día copará alguna que otra portada de periódico y posiblemente algún telediario, si es que no los ha cogido todos el gobierno. Y tú habrás sido el primero en denunciarlo y por suerte aquí también en Periodista Digital.